Antes que nada, darles la bienvenida, gracias por haberse acercado. Esta propuesta surgió a partir de la necesidad que notábamos también de tener formación, puntualmente desde la Facultad de Humanidades, sobre los espacios de educación no formal y determinadas intervenciones educativas a partir de la literatura, el arte y prácticas más creativas. Y Sergio Frugoni, estaría presentando lo que es el currículum, es profesor en letras y magíster en escritura creativa, docente en la carrera de letras de la UNMLP y la UNSAM, en el área de didáctica de la lengua y la literatura y Instituto Superior Dr. Joaquín B. González. Coordina talleres de escritura literaria en la universidad y en espacios de capacitación en contextos de encierro, formando mediadores de lectura en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Codirige proyectos de extensión universitaria en la Universidad Nacional de La Plata. Es docente en el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación de la Ciudad de Buenos Aires y ha participado en proyectos socioeducativos con la literatura y el arte para jóvenes de todo el país, en el Ministerio de Educación de la Nación. Programa Todos a Estudiar, Plan Nacional de Lectura, Programas Centros de Actividades Juveniles. Es autor de Imaginación y Escritura, la enseñanza de la escritura en la escuela y numerosos artículos sobre didáctica de la lengua y la literatura. Sergio, muchísimas gracias por sumarte. Bueno, le damos la bienvenida a Sergio entonces, que aceptó generosamente nuestra invitación para venir a enseñarnos, ¿no? A enseñarnos sobre el tema de las prácticas sociocomunitarias. Y me encanta pensar en la palabra generosidad en este contexto, ¿no? También porque a la par que él aceptó, otro grupo de gente aceptó difundir, aceptó hacer el flyer, aceptó venir hoy a armar el espacio, y todo eso tiene que ver con las prácticas sociales que tanto nos interesan y que nos convocan hoy. Así que cuando estaba pensando esto, a su vez, recordé un libro que editamos con la ONG Gitanjáfora y pensaba en la generosidad, ¿no? De hacer un libro, de armarlo, de que alguien ponga su tiempo, todo su tiempo para hacer esto, de que Eastman, por ejemplo, lo prologue, un gran ilustrador argentino, y que Iris Rivera nos regale también unas palabras finales. Eso tiene que ver en estos momentos y en esta época con otro tipo de redes que no son las redes sociales que nosotros usamos hoy, sino con redes humanas, con redes de personas que se ofrecen, que regalan, que prestan tiempo, y eso realmente hace que Gitanjáfora y también la Secretaría de Extensión se convoquen y se autoconvoquen a hacer actividades. Veo gente acá muy variada, gente que está estudiando, gente que es profe, gente del voluntariado, gente del Faro para la Memoria, o olvidarme o no conocer a alguien, profesores de terciario que se acercaron. Todas esas personas vieron el afiche y dijeron, esto me interesa, ¿no? Hay gente también del voluntariado de lectura de Gitanjáfora que está trabajando en 4 sedes este año, desde febrero, capacitándose. Así que para introducir la charla de Sergio, se me ocurrió que podía leer el poema de Iris que nos regaló en su momento. Y se llama Las Palabras. Linternas locas que van son las palabras, agujereando nieblas, rompiendo reglas y desarmando jaulas. Bichos sin dueño oficial son las palabras, que atacan o se mueren cuando las quieren atar y hay que soltarlas. Las palabras se deslizan por un tobogán o desde una cornisa, te hacen tentar de risa y dibujan fuegos de artificio o alzan edificios. En fin, frutas sin descascarar son las palabras. No es fácil mantenerlas, y hay que morderlas igual si son amargas. Lluvia que insiste en caer son las palabras. Hacen brotar cardales, riegan trigales, perforan los paraguas. Un poema bellísimo de Iris que nos acerca a los libros y a las palabras. Sergio nos trajo de regalo la reedición de su libro, un libro que usamos en las cátedras, que leemos, que trabajamos, y está reeditado por El Hacedor, Imaginación y Escritura, bellísima tapa y color, me gustan los colores fuertes para los libros, y también hay un libro en el que colaboramos y escribimos varios de la Universidad de La Plata, ¿verdad? Así que bueno, este es todo tu espacio. Bueno, tanta generosidad, gracias.
Bueno, muy contento de estar acá, gracias a Gitanjáfora, gracias a la Secretaría de Extensión. Siempre es como interesante tener espacios como para conversar y dialogar, y lo que yo vengo a hacer acá es a compartir algunas ideas, algunas cuestiones de mi trabajo, cosas que venimos pensando, pero realmente en este marco tan hermoso de generosidad me va a gustar mucho que podamos reservar algún lugar para conversar, ¿no? y dialogar. Imagino, entiendo que todos los que estamos acá estamos como de alguna manera involucrados en la enseñanza más allá de la escuela, o con algún nombre. Ahora vamos a charlar un poco sobre eso. Y digo que nos convocan esos otros espacios que a veces están en lugares más o menos conflictivos con el sistema formal, con la enseñanza formal, ¿no? Tironeados ahí, y nosotros, los que estemos ahí, o los que nos interesa pensar en eso, y interpelados por lo que sucede en esos lugares, ¿no? Así que bueno, muy contento de estar acá. Yo tengo la mitad de corazón marplatense porque mi madre vive acá. Soy de Tandil y somos de Tandil, pero mi madre vive acá, así que vengo seguido y tengo como mucho cariño por Mar del Plata. Bueno, entonces el tema, digamos, que nos va a convocar es pensar esto de la educación más allá de la escuela, los espacios extraescolares, la educación no formal, ¿sí? Todo ese campos y conjunto de espacios tan diverso, tan heterogéneo, a veces tan complejo, y que va desde programas estatales, desde espacios de trabajo en barrios, desde trabajo con ONGs, de trabajo en bibliotecas, el trabajo que tiene que ver con la extensión universitaria. Tenemos... Bien, vamos a ver algo. Ese trabajo que a veces, y eso es parte de lo que a mí me interesa y vengo pensando desde hace un tiempo, abarca una cantidad de cuestiones y de problemas que a veces quedan únicamente en el terreno de la práctica y del hacer, y a veces cuesta pensar esos temas en términos de problemas conceptuales, ¿no? Y ese campo, además de lo no formal, siempre pareciera que está como a caballo entre dos cuestiones como bastante paradójicas, ¿no? Todo lo que estamos en esos espacios reconocemos el valor de lo que ahí sucede, ¿no? En términos de procesos de los grupos, en términos subjetivos, de las personas que transitan esos espacios, y al mismo tiempo siempre hay una especie como de situación como un poco defensiva, ¿no? De tener que estar justificándolos y justificando el valor educativo de esos espacios o el sentido que puede tener, a veces directamente en relación con la escuela, ¿no? Digo, por un lado tenemos como mucha conciencia de que eso produce transformaciones en las personas que lo atraviesan, sobre todo en chicos, en niños, en niñas, en adolescentes, en jóvenes, muchas veces en situaciones muy complejas de vida, ¿no? En situaciones de mucha vulnerabilidad que atraviesan esos espacios y los transitan, y son espacios de mucha transformación. Y por otro lado, a veces, y por ahí estoy generalizando, parte de lo que me va a interesar conversar, ¿no? A veces nos cuesta ver la trama fina de eso, podríamos llamarlo así, el potencial formativo de esos espacios, ¿no? Poder comunicarlo y pensarlo, ¿no? Esas son las preguntas en las que yo estoy dando vueltas, las preguntas que me interesan. Voy a compartir como algunas respuestas, que, como decía un amigo, son provisorias y seguramente equivocadas, pero bueno, son las que tenemos. Me parece que también a veces el ejercicio es hacer buenas preguntas, hacer preguntas distintas, ¿no? Y sobre los espacios no formales, por ahí es interesante, digo, mi intención es lo que quiero compartir, abrir algún abanico de preguntas que en cierto sentido para mí son nuevas. La cuestión con lo no formal, que me parece que es interesante, que es algo que por ahí ustedes conocen, y es una idea de María Teresa Sirven, especialista de muchísimas décadas en Argentina de educación no formal, y que ella dice que uno de los problemas de la educación no formal es la definición por la negativa, ¿no? Y digo, porque
es no formal, y en esa definición por negativa siempre pareciera que la única manera de pensar lo no formal es en oposición a lo formal, ¿no? Lo no formal es donde no hay currículum, donde no hay acreditación, ¿no? Donde no hay una secuenciación de contenidos, ¿no? Y esa definición por la negativa, a veces, dice ella, yo estoy viendo lo que dice María Teresa Sirven, lo que hace es invisibilizar las características específicas de los espacios, ¿no? Las características específicas en términos de producción de conocimiento y en términos de trabajo con la formación, ¿no? Una definición por la negativa que además a veces se conjuga o se liga con cierta idea de que los espacios no formales siempre son formativos como de costado, ¿no? Deborah Cantor dice, parece que son residualmente formativos, ¿no? Como que importan otras cosas, pero la real formación sucede en la escuela, ¿no? En los proyectos formales. Y estas cuestiones me parece que son cuestiones que uno puede pensar, sobre todo en un contexto que o por lo menos es lo que a mí ahora me está interesando, en el que, por un lado, la escuela, y sobre todo la escuela secundaria, está atravesando una situación como bastante compleja en términos a mí no me gusta llamarle crisis, me parece que no es una crisis, pero una revisión bastante compleja, tanto de las prácticas de las propias personas que estamos en la escuela, sobre todo en la escuela secundaria, como en términos de política de nivel, ¿no? En términos de la organización de la currícula, en términos de los tiempos escolares, en términos de las políticas hacia la escuela secundaria, ¿no? Uno podría decir, pareciera que con los niños y niñas y adolescentes de hoy la escuela sola no alcanza, ¿no? Uno puede decir, la escuela sola no alcanza. Y uno podría pensar que pareciera que hay otros espacios sociales, otros espacios más allá de la escuela, con los que la misma escuela podría dialogar y potenciarse y pensar una formación que no tiene que ver estrictamente con las tradiciones del nivel, ¿no? Yo recién citaba a María Teresa Sirven, ella ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Y algo de esto ella le llamaba la educación permanente, ¿no? Esos otros espacios, más allá de la escuela, que son espacios también de formación, ¿no? Ella hablaba de los múltiples recursos educativos de una sociedad. Los múltiples recursos educativos de una sociedad. En ese sentido, digamos, la misma escuela a veces tiene y ha tenido históricamente esos otros espacios en donde son, yo les llamo como espacios de frontera, ¿no? Esos espacios donde suceden otras cosas distintas, ¿no? Uno clásico son las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas y las bibliotecas escolares, cuando hay bibliotecarios potentes, interesantes, abren otros espacios como, se llama así, de frontera, que están con unas lógicas distintas a las de los formatos escolares, ¿no? En los últimos años, lo que se llaman programas socioeducativos, ¿no? Programas que suceden en escuelas a contraturno y que abren otros espacios, otras maneras de vivir la escuela en relación con talleres artísticos, espacios que tienen que ver con el arte, con la literatura, con la ciencia, las radios escolares, ¿no? Todo el conjunto de lo que se ha llamado en los últimos años lo socioeducativo, ¿no? Programas socioeducativos. Que justamente es el nombre que elegimos para pensar esto que llamamos intervenciones socioeducativas, ¿no? Vamos a decir dos cositas respecto de esto, ¿no? Y después me gustaría compartir con ustedes tres casos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tres experiencias que de alguna manera, por lo menos es lo que a mí quiero proponerles, abren como algunas preguntas, ¿no? Respecto de estos espacios socioeducativos. Recién decía, bueno, en los últimos años, ¿no? Lo socioeducativo
se volvió como un concepto bastante familiar para los que estamos trabajando en los espacios más allá de la escuela o la educación no formal. Lo socioeducativo, ustedes saben que es un concepto que viene más de las políticas públicas que de la pedagogía. En todo caso, la pedagogía lo tomó como concepto, pero en realidad lo socioeducativo tiene que ver con políticas de niñez y juventud, ¿no? Y con políticas que en realidad vinieron a poner en cuestión cierta idea de las políticas compensatorias o políticas de asistencia a poblaciones vulnerables, ¿no? Y sobre todo a mitad de principios, mitad de los 2000, ¿no? Yo me acuerdo en el 2004, 2005, que yo estaba participando de un programa que se llamaba Todos a Estudiar, ¿no? Y ese programa lo que hacía era proponer algo que se llamaba espacio puente, ¿no? Un espacio puente era un espacio que podía ser espacio de taller o espacio de distintos dispositivos para que chicos que habían abandonado la escuela, ¿no?, pudieran volver, ¿no? Entonces, eso funcionaba, esto que yo comentaba recién, en una zona como de frontera, ¿no?, medio como adentro afuera, funcionaba los sábados, ¿no? O un día de semana contra turnos, hacían talleres de arte, talleres de literatura, talleres deportivos, ¿no? Y en esos espacios, chicos que habían dejado la escuela, ahí participaban, a muchos de esos chicos se los becaba para volver. Era como una típica política focalizada, ¿no? Una política focalizada, es decir, dirigida a una población en particular, ¿no? Una población que se solía decir en riesgo, ¿no? Me acuerdo que en ese momento una discusión muy importante era con los profesores de las escuelas que decían, bueno, pero ¿cómo? ¿Se va a becar a un chico que dejó la escuela? ¿Se le paga para que esté en un espacio en la escuela? Y los otros, y los que se esforzaron y aprueban los exámenes y estudian, ¿no? Una discusión que, digo, ahora está volviendo, ¿no? Esto era a principios de los 2000, podemos ubicarnos perfectamente en el contexto histórico, ¿no? Chicos que eran la primera generación que había atravesado los 90, ¿no? Niños que se habían crecido en la crisis del 2000 y se habían caído del sistema y estaban volviendo, ¿no? En ese momento, esto sucedía en el Ministerio de Educación de la Nación, sucedía en algo que se llamaba Dirección de Políticas Compensatorias, ¿no? Y tenía esta idea, ¿no?, estos espacios de trabajar con una población en una situación de riesgo. El cambio de giro de esas políticas tuvieron que ver con pensar lo socioeducativo en un sentido mucho más amplio, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de pensar con estos ejemplos que quiero proponer, ¿no? El primero tiene que ver con un hombre solitario. Esto es una producción que se hizo en una escuela de Tucumán. ¿Sí? Esto empezó, la historia de este librito empezó con un examen. ¿No? Un examen, acá lo tengo. Un examen, ¿no? Un examen trimestral de lengua. Examen trimestral de lengua de segundo trimestre del año 2014, primer año del ciclo básico. En este examen hay una noticia: clausuran un canal conductor de Linaza en uno de los ingenios. Es Tucumán, entonces, bueno, hay el tema de los ingenios. Hay una noticia y hay unas preguntas, ¿no?, que se las voy a leer. Actividades. La noticia es un texto periodístico que da a conocer públicamente hechos de la actualidad a través de los medios masivos de comunicación. 1. Lee el texto de la noticia, el título, señala los paratextos de la misma. 3. Los hechos se presentan con objetividad, justifica tu respuesta. 4. Responde a las 6 preguntas básicas. ¿Quién protagonizó los hechos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para qué ocurrió? 5. Señala las diferencias entre noticia y crónica. 6. Reconocí y transcribí una palabra esdrújula, una palabra aguda y una palabra grave. Luego di a qué clase de palabra pertenece cada una. 7. El texto de la noticia leída, ¿en qué tiempo está redactada? ¿Presente, pasado, futuro?
Transcribe 3 verbos que comprueben tu respuesta. 8. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones. La propusimos como alternativa. B. La fábrica no enviará vinaza a los piletones de secado. 9. Escribe un cuento de terror cuyo título es Murió misteriosamente. Bueno, y tengo el examen de Tiago Agustín. Tiago Agustín, primer año A, acá está el examen. Bueno, este es el examen de Tiago, ¿no? Tiago que responde la pregunta 9, escribe un cuento de terror. Esta es la respuesta de Tiago. Entonces leo la respuesta de Tiago, ¿no? Murió misteriosamente. Hace mucho tiempo atrás existía un genio malvado, nadie lo quería. Él era solitario y muy malo. Una noche fue al laboratorio a inventar una poción. Al otro día la policía lo encontró muerto. Pasaron muchos años de que el genio había muerto y el laboratorio seguía así, todo roto y abandonado en el bosque. Un día se formó un campamento adolescente donde un día un grupo de adolescentes escapó y empezó a caminar por caminos que llevaban al laboratorio. Y se encontraron un cartel que decía prohibido pasar. Ellos no le hicieron caso, siguieron caminando hasta que se encontraron en el laboratorio. Ellos entraron al laboratorio y jamás salieron de ahí. Ahí lo termino. Obviamente el pobre Tiago se sacó un 3. Hay otras respuestas, ¿no? Respondió la de las 6 preguntas básicas: quién, qué, dónde, cuándo, ¿no? Pues algunas se respondió y otras no. Tiago estaba participando en un espacio socioeducativo en esa misma escuela en Tucumán. Llega el sábado, ¿no? Cara larga, le pregunta al coordinador: Tiago, ¿por qué esa cara? Entonces Tiago cuenta, ¿no?, lo que le pasa, ¿no? Y entonces dice: bueno, a ver, mostranos el examen, ¿no? Tiago lleva el examen y en ese espacio socioeducativo funcionaba un taller de historieta. Entonces le propone el coordinador hacer una versión de ese cuento en el formato de historieta en ese espacio, ¿no? Con otro grupo de alumnos que estaban participando ahí, ¿no? Entonces de ahí sale un nombre solitario, ¿no? Un nombre solitario, ¿no? Lo muestro así, se va a ver. Un nombre solitario. Un nombre solitario, ¿no? Y aunque no alcancen a leer, ven que hay como una portada. Ediciones del Campito, primera edición, Tucumán, 2014, 100 ejemplares. Mentira, no sé. Yo quería 1 o 2, uno me regalaron a mí. Hace tiempo existió un hombre solitario que nadie quería. Dicen que inventaba pociones secretas en su casa. Los policías, llevados por esos rumores, entraron a la casa y lo encontraron muerto. Pasaron los años y la casa quedó abandonada en medio del bosque. Un día, como cualquier otro, un grupo de adolescentes que acampaban cerca llegaron hasta ahí. Hicieron caso del cartel, no hicieron caso del cartel y forzaron la puerta. No entraron. La casa estaba igual que siempre, las pociones hervían en el fuego. Unas sombras se movían en jaulas inmensas y unas máquinas producían ruidos extraños. Los jóvenes nunca volvieron al campamento. Y ahí termina. Lo leí con tono de que seguía, pero no. Los jóvenes nunca volvieron al campamento. Que es el final de Tiago, ¿no? Acá está la biografía, ¿no? Tiago Gar nació en Tucumán en el año 2001, actualmente cursa el primer año de la escuela secundaria. Ilustración Cristian Asprón, nació en el 95, o sea, tenía 19 en ese momento. Este libro es producto de una propuesta pedagógica, dice. Y ahí está el libro armado, ¿no? Bueno, a mí lo que me interesa de esto, digo, uno rápidamente podría hacer como una posición, un binarismo bastante falso y poco interesante entre examen de la escuela malo, ¿no? Espacio no formal bueno. No me interesa eso, de ninguna manera, porque esos binarismos son los binarismos que no son interesantes. Porque, digo, Tiago es el mismo. Digo, Tiago va en la semana a la escuela y al fin de semana va a este espacio, ¿no?
Y no me interesa tampoco porque, bueno, este es un examen trimestral. Uno le causa un poco de gracia ver la acumulación de preguntas y dice, pobre Tiago. Pero bueno, Tiago, ponete las pilas, ¿no? Estudia un poco más en la próxima. Quiero decir, es un examen que uno rápidamente reconoce también cierta tradición de enseñanza de la lengua, ¿no? De lingüística del texto, contenidos que son contenidos bastante convencionales ahora en el currículum de lengua, ¿no? Lo que a mí me parece interesante de esto es, por un lado, como algo que estaba clausurado en un examen, en una nota, se pudo volver a abrir, ¿no? Y se reabrió en un proceso que terminó en un objeto artístico, ¿no? Esa es la primera cosa que me parece interesante, ¿no? Digo, yo recién decía, bueno, Tiago es el mismo, ¿no? Pero, digo, en cualquier caso, algo que había estado cerrado en una nota, en algo que tiene que ver con aprobaste o no aprobaste, no sabés o sabés, ¿no? Digamos, eso quedó como marcado, como un lugar del déficit, ¿no? Esto pudo reabrirse en otro recorrido. Y pudo ser en otro recorrido además con otro tipo de grupo, porque Tiago esto lo hizo con un grupo que estaba haciendo historieta, ¿no? Y el Tiago no tenía nada que ver con la historieta, ¿no? Y además pudo volver a ese texto con el que había trabajado, porque no sé si se dieron cuenta que hay una escena nueva, ¿no? La escritura se volvió a trabajar, ¿no? Y todo alrededor de un texto literario, ¿no? Que es un texto literario que Tiago había escrito, ¿no? Que eso es lo que es interesante, ¿no? Ese proceso empieza por algo que escribió Tiago, ¿no? Y por algo que además es bastante interesante y podríamos detenernos en leer qué escribió Tiago y uno vería ahí las películas de adolescentes perdidos en el bosque, ¿no? Uno podría ver ahí cierta organización de un relato que tiene que ver con el gótico, ¿no? Uno podría ver ciertos rasgos ahí de decisiones de escritura que tienen que ver con, no con la creatividad en el sentido más de, bueno, escribió lo que se le ocurre, sino como cierta conciencia de cómo producir un efecto, un relato, ¿no? Que eso vuelve a aparecer en la reelaboración, ¿no? Ahora volvemos sobre esto. Cuento la siguiente experiencia. Esto tiene que ver con adultos. Este es otro texto, se llama El viaje de Beto, ¿no? Es un texto que lo escribió una mujer en una cárcel de La Plata, ¿no? Un grupo con el que estaba trabajando. Una cárcel de mujeres en La Plata, un grupo, mejor dicho, de mujeres que están participando en un taller en donde se estaban formando como mediadoras de lectura, ¿sí? Porque termina ese proceso de trabajo, recibían una biblioteca con la que se iban a hacer cargo de gestionar esos libros, esa biblioteca dentro del penal, ¿sí? Era el primer día del encuentro y estábamos como presentándonos y charlando un poco de lo que íbamos a hacer. Termina el encuentro y Beto, que en realidad es Teresa, ¿no? Bastante líder de ese grupo, ¿no? Unos 40 y pico de años, ¿no? Me acerca este texto, ¿no? Y me dice, quiero que lo lea. Yo lo agarro y me lo llevo, ¿no? Lo llevo y lo voy leyendo en el bondi, ¿no? Y leo una primera versión de este texto, ¿no? Este es el texto como final, es como una primera versión. El viaje de Beto. Beto se había enamorado de la bella princesa Vanessa. Sus ojos color cielo habían conquistado su corazón y mente. No dejaba de pensar en ella día y noche. Vanessa estaba en otro palacio, y el otro palacio vecino, que estaba a unos metros más lejano, era la muralla más alta con muchos centinelas que lo custodiaban. Se hablaban de balcón a balcón como si fueran Romeo y Julieta. Cuando Beto se acercaba lo que más podía, sin que lo vieran, se escapaban y se encontraban en los jardines del reino. Eran los más grandes con flores y árboles inmensos. Ahí había un laberinto con arbustos, donde se citaban. Sus besos y caricias le encendían de amor a Beto. Se perdían en sus bellos ojos, acariciaban su pelo negro ondulado, se fundían sus cuerpos en frenético amor.
Pero una bruja malvada, que envidiaba ese amor, ya que nunca había conocido a nada igual, empezó en hacer sus pócimas y embrujos para separarlos. Envió un poderoso hechizo y lo logró. Beto fue expulsado del palacio. Beto, caballero valiente y decidido, quiso volver con su amor. Tuvo que sortear muchas pruebas, como pelear con un dragón, al cual logró matar, después con un ogro que venció tirándole una piedra, después fue mandado a un calabozo frío y solo. Vanessa estaba nerviosa porque era sometida a otras pruebas, pero no la pudo soportar y entonces se mudó a otro palacio. Quería estar con su amado, pero de ratos también quería mudarse de reino. Beto era creyente y clamaba que Dios lo libere del calabozo oscuro al que estaba confinado. Temía que lo mandaran a otro reino lejano donde nunca más vería a su amada Vanessa, por lo que luchaba para volver a sus brazos, besos y caricias, estar juntos de nuevo. Pero la maldad y oscuridad seguía actuando. Mientras lloraba, aparece una luz tenue, siente un tibio calor que lo rodeaba, aparece un hermoso ángel que llega y lo libera cubriéndolo con sus alas. Hermoso final. Bueno, cuando Teresa, Beto, ¿no? en el grupo, ella misma se decía Beto y las demás le decían Beto, a veces Beto, a veces Teresa, ¿no? Beto, pelo corto, robusta, una presencia muy masculina, ¿no? Digamos. Me cuenta, cuando yo le voy y le pregunto, le digo, bueno, ¿lees cuentos de hadas? ¿O lees cuentos maravillosos? ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿No? Me cuenta que unas compañeras también del pabellón, cuando se habían casado, ¿no? En su ceremonia, habían contado su historia también con un cuento, ¿no? Con un cuento maravilloso. Entonces, ella había decidido hacer lo mismo. Y yo digo, bueno, ¿cómo se te ocurrió? Me cuenta que en una de las salidas del pabellón, del sector del pabellón, ella había querido ver a Vanessa y estaba como muy apurada y sale y atropella a un guardia y por ese simple hecho la meten en un buzón, que es la celda de castigo. Entonces, estando sola en la celda de castigo, se le ocurre esto, ¿no? Y lo escribe, ¿no? En realidad, una primera versión. Cuando ella la entrega, yo le hago como unos comentarios, sobre todo en la primera versión, el ángel aparecía como de golpe, entonces yo le propuse que extendiera un poco ese final, ¿no? Y aparece este final de el ángel cubriéndola con las alas, ¿no? Que es como una segunda elaboración del relato. A mí, todavía yo estoy pensando en este texto y en toda esa situación, ¿no? Y en Teresa Beto, y en lo que hizo Beto con Teresa Beto con este texto, en términos de... porque la primera cuestión que a mí me impresionaba mucho es que es un texto como muy luminoso, ¿no? En un contexto tremendamente sórdido, como es una cárcel de mujeres, este es un texto tremendamente luminoso, escrito además en una situación de la celda de castigo. Bueno, son lugares muy complejos en las cárceles, ¿no? Son lugares de escritura y de lectura. No, decíamos que en un contexto de súper encierro. De súper encierro, claro. Sí, de doble encierro. Claro. Eso es lo primero. Y después, ¿cómo uno podría pensar acá cómo la ficción de alguna manera aparece como una manera de resignificar o de repensar una situación, ¿no? Uno rápidamente podría hacer como una asociación, casi como una especie de alegoría, ¿no? Cárcel, castillo, ¿no? Y a mí personalmente no me parece lo más interesante de esto, porque justamente si Beto lo escribió de esta manera es porque no quería contarlo directamente, ¿no? Quería contarlo de otra manera, ¿no? Quería organizar eso del orden de la vida uno diría en otro orden, un orden simbólico. Y ahí me parece que hay algo potente y poderoso de este texto. Y después cómo acá la literatura además aparece como tramada con otros vínculos, ¿no? Con los vínculos con sus compañeras de pabellón que se habían casado, que habían relatado, con la misma Vanessa, ¿no? Con el espacio que estaba coordinando yo, porque esto no salió de una consigna que propuse yo,
de ninguna manera. Entró por la ventana, ¿no? Y entró por la ventana, después se volvió material de trabajo para hacer esta versión, ¿no? Digo que a mí, por lo menos, me interesa de leer de este texto es menos la referencia a la vida real de Beto, ¿no? Y a la relación con lo que le pasa o no le pasa, más allá que es imposible ignorar eso, digo, uno no puede ignorar eso que pasa. Me interesa la operación que hace Beto con la escritura y con la literatura y con el arte para producir este texto en un espacio como un espacio de un taller, ¿no? Tercera escena y última. Esto sucede también en Tucumán, ¿no? En una escuela no, solo, esto lo tengo yo acá para que lo encuentro. En una escuela también donde funciona un espacio a contraturno, un espacio los sábados, ¿no? Donde hay distintas actividades, hay literatura, hay libros en la biblioteca. Un grupo de chicos escribe poesía. Y les leo lo que cuenta Gustavo, el coordinador de ese espacio, que no es profesor de literatura, es ingeniero, pero es muy lector, ¿no? Y escribe literatura y le interesa el arte y la literatura. Entonces, cuenta Gustavo. Llegan ese sábado José y Leo. Son los primeros días de marzo. Leo propone escribir sobre los incendios de la Patagonia. José lo mira y le dice que cómo, si estos días Tucumán tiene muchos inundados, porque las lluvias fueron tremendas en el sur de la provincia. Incluso a menos de 10 cuadras de la escuela hay personas que tuvieron problemas. En un lugar donde las calles son bajas, en las casas, entró también agua. Trabajamos en el pizarrón, planteando un mapa de las imágenes que nos inspiraría para la escritura. Planteamos alrededor de la inundación, escrita en el centro, en grande, en un círculo, las cuestiones materiales y las emocionales que conformarían una constelación de ideas referentes al tema principal. Entiendo. Entra en escena Carla. Carla viene porque lo busca José. Es muy evidente que ella tiene algún interés por José. Entre ellos se presumen y nos preguntan, ¿qué hacen? Un poema, respondemos al unísono. Qué bueno, ¿les puedo ayudar? Nos preguntan. Le digo que sí y cómo era la metodología de trabajo. No sale ninguna idea que sea el puntapié inicial. María, la coordinadora del espacio, irrumpe, no recuerdo por qué. Seguro a traernos tiza, a saber qué hacemos, o a traernos jugo o galletitas. Al entrar, María, alguno le indaga sobre qué resguardaría ella si hay una inundación. Los DNI, plata y fotos, y tendría tanta desazón, dijo María. ¿Qué es desazón? María lo explica. La palabra suena interesante, queda escrita en tiza en el pizarrón. Y así comenzamos a pensar cómo nos afectaría si nosotros fuéramos los inundados. ¿Qué cosas lamentaríamos perder? El pizarrón se cuela de ejemplos, pero el poema no aparece. Leo está algo molesto por las intervenciones de Carla, ya que sus aportes no entran a su criterio dentro del discurso poético con el que venimos trabajando. Leo y José ya conocen algunos manejos de la poesía, metáfora, hipérboles, comparaciones, enumeraciones. Carla considera importante salvar al televisor y Leo insiste en hablar del desamparo. Están como las dos posiciones, ¿no? Como las dos poéticas. A cada intervención de Carla y sus ideas, Leo le da la espalda a Carla y a José y me hace gestos de desacuerdo. El poema sigue sin aparecer. Propongo lecturas para ver si tomamos alguna idea que nos sirva para avanzar y poder mediar ante tantas ideas disímiles. Ese día, entre los libros que llevé, estaba Perro lamiendo luna, del poeta patagónico Jorge Espíndola. Lo abro y comienzo a leer un poema sobre las consecuencias de las cenizas del volcán Hudson. Consistía en muchas voces que se entretejían. Espíndola nos da la idea para trabajar el poema. Así comenzaron a aparecer las voces de los inundados. Miedo de perder cosas queridas que significan memoria, las fotos, la cadenita, regalo del padrino muerto, el libro de hojas amarillas que le regaló el abuelo. Leo peleó y negoció para que apareciera el nombre de Yunco, que es de donde venía el pueblo, de donde venía el abuelo. Creo que como una afirmación identitaria. De pronto el poema estaba armándose, faltaba un final y Leo propone algo fuerte, que es el final que tiene.
quieren encontrar el título del poema, están bloqueados, intervengo y les sugiero Las voces de la lluvia. Y de pronto soy interpelado que ese era un nombre obvio, que yo siempre les digo que no hay que ser tan obvio. Y los muchachos proponen La mirada de la lluvia. Les pregunto si era importante fecharlo y me responden que sí. Bueno, y les leo el poema, ¿no? Se llama La mirada de la lluvia, que tiene una fecha, ¿no? 7 de marzo del 2015. La abuela llorando sufre por las fotos del abuelo y de los hijos cuando eran chicos. Desamparo. Me duele perder mi cadenita, el libro que me dio la abuela, Junco, la mesa del abuelo que conocí. Tengo miedo a que arrastre a las personas que me importan. Desamparo. La lluvia trajo dolor, truenos, miedo, desazón, barro, rayos y centellas. A no agachar la cabeza. Limpiemos lo poco que queda. Trae la lavandina, el detergente, a lavar la ropa, trae la escoba. Cuando el agua se va, nos deja mugre y nos limpia la memoria. El televisor no entró, parece. No entró, ¿no? No entró. Pobre Carla, no era poético, ¿no? ¿Cómo? Desamparo, sí. Esa sí quedó. Y desazón, que era la palabra que había dicho la... ¿no? Ese libro salió publicado después, ese poema salió publicado en este libro, La curita manchada, que es el nombre de... porque, digamos, este taller funcionaba además en el marco de un proyecto en el que estaban fabricando libros artesanales, ¿no? O sea, libros cartoneros. Libros cartoneros que surgieron porque se enteraron en algún momento de Eloísa Cartonera, ¿no? La conocieron, entonces empezaron a armar como un proyecto de armar libros, que en realidad era como una especie de proyecto pirata, porque lo que hacían era imprimir textos de Marina Colasanti, y hacen libros, y hacen un montón, y los distribuían en la escuela y en el barrio, ¿no? Y yo cuando fui a esa escuela una vez me regalaron un montón, 4 o 5, nos regalaban, ¿no? Era como una especie de promoción de la lectura sin que lo asuman como promoción de la lectura, era como parte del proyecto editorial de ese espacio, ¿no? Hicieron habían hecho un libro, un proyecto de haikus, ¿no? También, como en la escuela además había un profesor de cultura andina, que en realidad era un chabón que había estado en Perú y había aprendido cosas, y estaba en la escuela y dijo, bueno, hagamos cultura andina. Y terminó siendo un espacio muy interesante, ¿no? Un espacio como muy interesante, ¿no? Así, como lo cuento, un poco para ser gracioso o mal, pero digo, parece como que la chanteaba, pero no, era un espacio como interesante, ¿no? Y empezó como a estudiar a propósito de haber propuesto eso, ¿no? Y terminaron haciendo traducciones de haikus escritos por los pibes al aymara. Y eso lo publicaron en esta editorial cartonera. Haikus, ¿no? Como ya era traducción también. Claro, era japonés, escrito por pibes tucumanos traducidos al aymara, ¿no? Una cosa, la oda a la interculturalidad, ¿no? Una cosa muy interesante, ¿no? En una editorial cartonera. Todo un proceso de trabajo de mucho tiempo, ¿no? De un año, más o menos. Finalmente, después consiguieron recursos y hicieron este libro, que era el libro como el libro profesional, ¿no? Del que estaban como muy orgullosos, porque era como una especie de salto de calidad, ¿no? Desde la perspectiva de todos los adultos y de los mismos pibes, ¿no? Más allá de que esto es interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Un tipo de trabajo estético, ¿no? Con las tapas, ¿no? Un trabajo editorial. En la escena que les leí, yo primero pienso esto, ¿no? En esto que decía hace un rato respecto de cómo a veces los espacios no formales se vuelven como muy invisibles en su trama, como más sensible, más delicada, más mínima, más del trabajo artesanal, ¿no? Y esto es un mail que me manda, seguimos en contacto con Gustavo me manda un mail, ¿no? Y lo primero que pienso es cómo en ese relato aparece algo muy vivencial de una situación de enseñanza, ¿no? Y en las conversaciones, el de ida y vuelta, ¿no? Evidentemente Gustavo le interesa escribir, ¿no? Y se nota. Pero en ese interés de escribir aparece algo que
que podría perderse, y eso es una escena como entre otros miles de cosas que pasan un sábado en esa escuela, ¿no? en ese espacio socioeducativo un sábado, ¿no? Al quedar registrado, de golpe tiene como un valor interesante, ¿no? Digo, un valor tanto que yo lo comparto con ustedes, y lo estamos escuchando con interés, ¿no? Es la voz de Gustavo, no es la mía, ¿no? Y después, algo de esa escena, uno diría, tampoco es tan distinta a lo que podría pasar en un aula, ¿no? Si yo leo esto y no les digo que es un taller que sucede un sábado, podría perfectamente haber pasado en un aula, ¿no? Quiero decir, hay algo de la práctica misma, del hacer, de lo que sucede en un grupo de personas, ¿no? Que acá se desdibuja lo formal, no formal, ¿no? Ustedes podrían cantar Quiero retruco y decir, bueno, pero tal vez la disposición de Gustavo es distinta porque está en ese espacio, ¿no? Y no está presionado por el currículum y demás. Podremos discutirlo, no sé. En esa escena hay algo claramente que tiene que ver con la enseñanza, ¿no? El trabajo con la poesía, el trabajo con el lenguaje, un trabajo que aparte es escritura colaborativa, ¿no? Un trabajo interesante que tiene que ver con lo identitario, que uno podría relacionarlo con el trabajo identitario que hace Beto Tedesca respecto a su identidad de género, ¿no? En otro sentido, pero digo, Beto dice Beto, caballero, valiente y decidido. Me parece extraordinario eso, ¿no? Porque hay una afirmación, o uno podría especular que hay una afirmación que tiene que ver con su identidad de género, ¿no? En clave ficcional. Todas las identidades son ficcionales, ya lo sabemos, pero digo, ahí Teresa Beto decide establecerlo casi como una declaración dentro de su relato. Este último relato, esta última experiencia a mí me interesa particularmente para pensar algo que tiene que ver con cómo se ve a veces el laburo, está bien, el laburo, en los espacios no formales o socioeducativos, ¿no? Y donde esas tramas que tan bien describe Gustavo ahí, que son tramas que tienen que ver con enseñanza, con objetos concretos que están ahí, la literatura, la escritura y demás, a veces quedan como corridos cuando hay otras miradas, que son, para mí son como las miradas a veces más complejas que aparecen en los espacios no formales. Una es como una mirada como muy clásica, y cuando los que trabajan en esto van a estar de acuerdo, que es pensar siempre estos espacios de trabajo con pibes sobre todo que vienen de sectores populares, pibes de sectores pobres, que es la mirada preventiva, ¿no? Leer siempre una vida en riesgo, leer siempre en las producciones, en lo que hacen, lo que hace un pibe en estos espacios, una vida en riesgo, problemática, en riesgo o que pone en riesgo a los demás, ¿no? Digamos, muchas veces estos espacios se arman alrededor de la idea de la prevención, ¿no? Mejor que estén acá y que no se estén drogando, ¿no? Mejor que estén acá y que no estén robando, ¿no? Dicho de manera más o menos brutal, a veces se dice eso, ¿no? Y esa mirada preventiva es muy compleja en los espacios socioeducativos, ¿no? Porque, digo, primero porque siempre lo único que ve es un problema, ¿no? Al que veo ahí adelante que es un problema o que puede causar problemas, ¿no? Puede ser fuertemente estigmatizante, ¿no? Y a veces hay otras miradas en muchos de esos espacios que yo le llamo de esta manera. Es como la mirada que dimite o que renuncia a la responsabilidad de educar. La mirada que renuncia a la responsabilidad de educar. Quiero decir que no piensa ese lugar como un espacio en donde lo que sucede son situaciones educativas y donde lo que sucede ahí es un adulto con responsabilidades diferenciales respecto de niños y adolescentes. Responsabilidades diferenciales quiere decir una responsabilidad de educar, ¿no? Y digo, a veces esta renuncia a la responsabilidad de educar aparece de muchas maneras, aparece como soy el profe copado o el laissez-faire o la propuesta que es nada más estar, ¿no? O la propuesta que es
hago lo que los chicos quieren, ¿no? Como una especie de focus group macrista, ¿no? Donde voy relevando intereses y sigo esos intereses, ¿no? Podemos discutir esto que digo después, podemos discutirlo, pero digo, son escenas que son muy repetidas en los espacios no formales o socioeducativos, ¿no? Y a mí me parece que es como compleja esa mirada. Cuando en realidad a mí me parece que lo que es como interesante como problema es cómo en estos distintos espacios se construyen lo que uno puede llamar vínculos educativos, que son vínculos alrededor de objetos de conocimiento, ¿no? Que no son ni vínculos asistenciales, ni vínculos tutelares, ni mucho menos vínculos punitivos, ¿no? Punitivos, digo, lo que decía hace un rato, la mirada de la prevención siempre tiene un costado punitivo, ¿no? Voy a hacer esto para que no te drogues, ¿no? Que tiene un costado, ¿no? Y eso lo estoy como abriendo para pensarlo, ¿no? Pero todo el tiempo eso está atravesado por tensión a estas situaciones, ¿no? El otro día estaba trabajando con un grupo de adolescentes, ¿no? En el barrio Carlos Gardel, en Morón, en conurbano, ¿no? Estamos haciendo una ronda y hemos estado leyendo los adultos, era un grupo de pibes y había 2 adultos, ¿no? Una psicóloga que trabaja ahí, en ese espacio, y yo que estaba coordinando esa situación, ¿no? Y habíamos leído un cuento de Pesetti que se llama Incógnitas, ¿no? Que es un cuento todo escrito en preguntas. Hermoso cuento, ¿no? De una familia mexicana que cruza la frontera de Estados Unidos, ¿no? Y el cuento les había gustado y estaban como conversando, ¿no? Y es todo con preguntas el cuento. ¿Quieren que les cuente una historia? Una historia que sepa yo, que sepamos todos. ¿Conocen a esa familia que era muy muy pobre y cruzó la frontera a México? ¿Ustedes se hubieran quedado esperando? ¿No? ¿O hubiesen decidido, algo así dice, escapar de la pobreza? Los pibes hablaban, qué sé yo, y uno dice, no, son retraficantes. Se van a Estados Unidos a traficar, ¿no? Y otro le gustó la idea y dice, sí, porque los mexicanos van, ¿no? Y se había armado algo ahí. Y la psicóloga, y no lo que voy a decir no es para condenarla, digo, para abrir el problema porque es una tentación, ¿no? Dice, bueno, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Todos los pobres son delincuentes? ¿No? Y era interesante porque su pregunta iba como a instalar un tema de debate ahí sobre eso, ¿no? Y en mi opinión iba para otro lado el taller, ¿no? Porque eso fue un comentario y estamos como hablando del cuento. Digo, esa tensión, digo, insisto, no lo digo condenando a la psicóloga porque ella desde su rol, evidentemente le interesaba mirar eso, le interesaba abrir ese debate, ¿no? Esa tensión entre, uno diría, entre lo estético, lo literario, lo social, lo psicológico, lo terapéutico, es muy propia de los espacios formales y socioeducativos. Y los que trabajamos en los espacios, a veces todo el tiempo estamos tironeados ahí, ¿no? Entre, una idea de nuevo, los vínculos educativos y los vínculos terapéuticos, los vínculos, ¿no? De otro tipo. Lo traigo como ejemplo, no como, insisto, como una crítica a la persona que está bien y diciéndolo desde un lugar externo, porque uno todo el tiempo está en esos espacios frente al dilema. ¿Qué digo? Frente a esto que dice un adolescente, ¿cómo intervengo? ¿Cómo digo? ¿No? Y no son cuestiones de fácil resolución, digo, los que laburarán en eso se lo sabrán, ¿no? Uno siempre está como en dilema, en estado de dilema. Y me parece que siempre es una situación interesante el estado de dilema respecto a eso. La cuestión ahí es pensar esto que yo llamo vínculos educativos de una manera que me parece que en cierto sentido puede ayudar también a los espacios formales a pensar esa complejidad que se anuda de procesos grupales, de subjetividades, de personas haciendo cosas, leyendo, escribiendo, y alrededor de ciertos bienes culturales, ¿no? Digo, un montón de cosas que suceden, pero que suceden porque hay en el medio, hay por ejemplo un cuento, y porque en el medio hay una escritura, o porque en el medio hay una tarea
que tiene que ver con lo estético, ¿no? La pregunta es todo eso que sucede alrededor, ¿no? Del orden de lo subjetivo, de lo identitario, de lo grupal, de lo social, ¿no? ¿Cómo lo miramos cuando aparece, ¿no? Si lo miramos anudado a ese objeto estético que apareció ahí, y que me parece que es lo que propicia que eso suceda, o lo miramos de otro lugar, ¿no? Digo, porque también esos otros lugares colocan a las personas en lugares más interesantes, en lugares, digo, de Beto escritora, Beto productora cultural, ¿no? Este grupo de pibes poetas, ¿no? Y no jóvenes en riesgo, jóvenes con problemas, jóvenes que necesitan ser rescatados, ¿no? Toda esa sarta de posiciones adultas bastante como miserables, ¿no? Y no, bueno, miserable es una palabra fuerte, pero digo, bastante como poco interesante para los propios pibes, ¿no? Digo, a eso yo le llamo responsabilidad educativa, ¿no? Y no a forzar debates o forzar bajadas de línea, ¿no? Sino pensar como esa complejidad, ¿no? Y que el arte, digo, para los que trabajamos con arte y con literatura, es como, por un lado, muy poderoso para producir eso, y por otro lado, es muy grande la tentación de que el arte se nos vuelva una excusa para eso otro, ¿no? Para charlar si todos los pobres van a ser delincuentes, ¿no? Es muy grande esa tentación. Insisto, y lo planteo en términos de tensión, de conflicto con uno mismo, porque al mismo tiempo esos son temas que emergen todo el tiempo. Bueno, a mí me gustaría terminar acá y abrir para conversaciones, opiniones, cosas que quedaron ahí dando vueltas.